Conozco los campos. He crecido en ellos. En toda mi vida he visto campos. Podría mencionarte las partes esenciales de un campo. En lo personal, la naturaleza siempre me ha llamado, y yo siempre he estado para ella. Mi obsesión por estas grandes extensiones de tierra, comenzó con mi abuelo. Hombre fuerte, de carácter firme, mano dura, y espíritu inquebrantable. Mi abuelo me enseñó muchas cosas, me contaba cosas sobre los campos. Cosas buenas y cosas malas. Historias de cuando él ayudaba a su padre en los campos. Y cómo él se fue forjando. Me quedaba horas a su lado escuchando lo que tenía que decir. Pero algo en particular me llamaba la atención. De tantas maravillosas historias que mi abuelo solía contarme, me contó de la vez en que aparecieron cruces en los campos. Mi abuelo llamaba a este fenómeno como los campos de cruces. Nunca supo cómo ni cuándo, ni de dónde o quién había puesto esas cruces. Mi abuelo menciona que, al intentar quitar las cruces no aparecieron más, pero al hacerlo, las cosechas se empezaron a pudrir y morir. El campo ya no daba sustento. Por así decirlo, el campo había muerto. Me recomendó que, en caso de tener un campo o una cosecha, nunca moviera ni tocara las cruces. Yo, al ser un niño, prometí no hacerlo. Supongo que de pequeño uno llega a hacer cosas con tal de parecerse a su héroe de infancia. En mi caso, mi abuelo. Como he mencionado, la naturaleza siempre me ha llamado y yo la he escuchado. Sin embargo, juro que después de esto, nunca volveré a pisar un campo en mi vida. Y no lo digo por el tema de las cruces, esas cosas no tienen nada de malo, lo malo es aquella cosa que las pone. Verás. Cuando llegué al campo hace como 2 años, me instalé en la antigua casa de mi abuelo, si bien no era la más acogedora, cumplía con la función básica de ser un hogar. Afuera en el patio, habían hortalizas, un invernadero donde mi abuelo cosechaba tomates, zanahorias, frijol, papa y albahaca. El baño se encontraba atrás de la casa. Por donde mirara solo se veían los campos de maíz y trigo. El granero se encontraba a la derecha de la casa, no había animales así que lo usaba como depósito, tanto para mi camioneta, como herramientas, entre ellas varios martillos, 2 hachas y una sierra. Clavos, madera, cuerdas, cristal entre otras cosas. Mi vida parecía que tomaría un rumbo pacífico. Poco sabía que esa paz no duraría nada. Un mes después de mi instalación. Recorriendo los campos de maíz. Rutina que es constante para asegurarse de que el espantapájaros funcione. Comencé a escuchar murmullos. Pensando en la posibilidad de algún intruso, me dirigí al granero para tomar un hacha y matar a esa cosa que se quería comer la cosecha. Al llegar ya no había nada. Con el temor apoderándose de mi cuerpo, mi mente sugirió que esa cosa me había seguido, y si lo hizo, ahora estaría en el granero, o peor, en la casa. Corrí hacia el granero, pensando en encontrarme con esa cosa y destrozarla, pero de pronto, cesé el paso. Si está en el granero, ya tiene un arma, el martillo o la otra hacha. Abrí la puerta y... nada. No había nada. Me tranquilicé. Entonces mi rutina se siguió repitiendo hasta 3 semanas después. 19 de abril, aparecieron las cruces. ¿Suma importancia? No, pues al saber lo que eran y lo que hacían, no era necesario hacer nada al respecto. Durante esa noche empecé a escuchar ruidos. Ruidos que venían de los campos. Pero los cuervos no salen de noche, murciélagos. No, nada de eso. Decidí que, al no saber lo que eran esos ruidos, intentaría conciliar el sueño. Esto funcionó por solo una semana. Pero después los sonidos se escuchaban mejor. Y no eran sonidos extraños. Eran gritos combinados con rugidos y sollozos. Como consiguiente, no dormí esa noche, ni la noche siguiente. Las cosas se estaban poniendo muy mal. Una mañana al despertarme para ir al baño, me percaté que a lo lejos, se veían muros o postes gigantes, comprendí que eran las cruces. Lo aterrador de esto no eran las cruces, era que los postes, eran cruces. Pero estaban por asombrosas decirlo limitando un terreno. Más precisamente, alrededor de mis tierras, a lo lejos también se veían cruces, y un que otra cerca de la casa, el granero o el invernadero. Pasó un año. Un año que pasé escuchando gritos y sollozos. Un año en el que no podía salir de mis tierras. La comida se agotó, ya no había comida, no tenía animales.
Me quedé encerrado. El invierno casi se iba. No había comida y las luces de la casa habían muerto. Después de 2 meses de agonía, donde el hambre me azotaba y el frío me remataba, decidí hacer algo. No quitaría las cruces. Pasaría la barrera que había. Esas cruces altas, agarraría la camioneta y pasaría de largo. Y así todo se acabaría. Tomé las llaves del auto, subí, y manejé hacia las cruces. Pero había un problema que no había contemplado. Al pasar con el auto levantaría las cruces, y si hacía eso entonces, adiós a la granja de mi abuelo, al diablo, mi seguridad es primero. Aún así no quería quitar ninguna cruz. Hice varios rodeos, alrededor de la casa, nada, no podía pasar. Hice otro rodeo y nada, otro. Nada, con el auto nunca saldría. Tendría que ir caminando o romper las cruces, opté por caminar. La tierra era bastante extensa, tardaría tiempo en llegar a alguna orilla. Casi al atardecer había llegado a una de las orillas del campo. Exactamente la que está del lado derecho del granero. Ya había llegado. Todo se acabaría. Pasé las cruces y caminé por el bosque. Poco a poco las cruces blancas empezaron a opacarse. De blanco a gris y de gris a negro. Tiempo después llegué de nuevo a la granja. Caminé en diferentes direcciones pero siempre llegaba a la granja, así que... Sabiendo que no había conseguido nada pasé por entre los campos de maíz, el trigo estaba al otro lado. Mientras caminaba por el campo de maíz, empecé a escuchar los gritos. Pero cada vez se acercaban más, empecé a correr. El granero ya se estaba viendo, por fin llegaría, los gritos aumentaban. Ya tenía un plan. Entraría en el granero, y lo que sea que me persiga será convertido a solo basura. El hacha, tomaría el hacha. Mataría a esa cosa. Entré al granero, tomé el hacha, espere, en ese momento, empecé a escuchar cómo esa cosa subía por el techo. ¿Cómo es posible eso? No se puede. El granero es enorme, entonces esa cosa entró, tomé el hacha como pude y me dirigí hacia donde estuviera eso, me respiro. Respiro. Soltó un sollozo y entonces empezó a gritar, me desmayé, desperté tiempo después. Era de noche, y en el techo del granero. Estaba esa cosa, estaba poniendo cruces en el techo del granero. En eso me volteé y vi que todo mi alrededor tenía cruces. Una vez esa cosa terminó de poner las cruces. Miro a la luna. Lo que hizo después de eso me aterró, esa cosa se levantó y empezó a recitar una especie de canto o oración, en eso se puso de rodillas y empezó a albar a la luna. Después de eso no vi nada más. Desperté en mi cama. ¿Todo fue un sueño? No. Las cruces en el techo del granero seguían allí, además mi casa estaba atravesada de cruces. Esto se estaba saliendo de control, pero aún podía vivir así, las zanahorias, papas y demás seguían vivas. Podía subsistir con eso. Terminó el año, casi era enero. De nuevo el frío me azotaba, la criatura no apareció después, volver a recordar esa experiencia aún me pone de nervios, pasó un día. Y en ese día me decidí, destruiré las cruces, agarré el hacha, una por una empecé a partir las cruces. Fue tardado. La noche llegó y ya solo me faltaba algo, las cruces grandes. Con el hacha en mano empecé a destruir cada una de las cruces grandes. En ese momento apareció la criatura, pero ahora gritaba de agonía, mi cuerpo se paralizó y mi cabeza empezó a doler, lo único que recuerdo fue despertar en la casa más cercana a la mía, me comentaron que no había nada malo en mis tierras. No había cruces. Consternado les pregunté cómo me habían encontrado. Habían dicho que estaba delirando y empecé a blandir mi hacha hacia estacas de madera que había puesto, de todo lo que me dijeron nunca sabré la verdad. Considero que lo que vi fue verdad. Si habían cruces, pues después de un tiempo decidí ver cómo estaba el campo no había nada. Estaba muerto. Si la criatura hizo esto o no. Nunca lo sabré, pero puedo asegurar que las cruces tienen un gran impacto, esta experiencia me dio a entender que las cruces no son el problema. El problema es su propósito, lo que sea que la criatura esté invocando no es bueno, pues en estos últimos días en mi departamento he observado que la luna se pone más gris cada vez. En efecto. La luna está muriendo.